¿Cuándo se da usted cuenta que había nacido para el éxito? Para el éxito. Hombre, pues me di cuenta desde el primer día en que vi que a peor no podía ir, solo que había mejorar. Y el éxito para mí era dar un pasito todos los días. Pero ¿sabe realmente cuál es el secreto del éxito? Yo creo que el secreto, yo creo que no hay secretos. Yo creo que es muy importante la predisposición, el estado de ánimo, el buscar la felicidad, la alegría todos los días, y eso te ayuda. Y como digo yo, eso sobre todo lo que hace es que predispone. Claro. ¿Algún día veremos sus memorias escritas? Pues es posible, no creo que tengan demasiado interés, pero aunque solo sea para mi familia o para mis nietos, pues posiblemente sí. Pero ya se han hecho trabajos, se han hecho algunos programas específicos un poco relacionados con mi vida, con mi trayectoria, que no es que sea nada importante, pero para alguien que nace en un pueblecito que tiene que andar 10 kilómetros para llegar a una carretera, pues sí que es verdad que ahora es cuando empiezo a darme cuenta de que con lo difícil que son las cosas, pues sí que es verdad que a lo mejor puede ser un ejemplo para alguien que cree que lo tiene mal, y hay otros que lo hemos tenido mucho peor. Pero 10 kilómetros para llegar a una carretera. Sí, para llegar a una carretera, un camino, el típico camino de carro, y por lo tanto, si tenías que llegar a ir a un médico, tenías que andar esos 10 kilómetros, y a partir de ahí, bueno, ir a caballo, en carro, pero esta es un poco mi vida, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió hacer allí el pueblo? Un pueblo, por cierto, que yo quiero, que yo aprecio y que yo adoro, ¿eh? Pero a uno le toca nacer, pues eso no lo elige uno, ¿no? ¿Y cómo se llama el pueblo? El pueblo se llama Cereixido, es una aldeíta del ayuntamiento de Fonsagrada, de la provincia de Lugo, y un lugar maravilloso, es decir, que está, además, mi casa al lado del río, de un río de agua cristalina, truchero, fantástico. Pero está donde está, claro. ¿Y allí es donde se va cuando quiere meditar y cuando quiere apartarse del mundo? Mira, yo la verdad es que no tengo nunca tuve ganas de apartarme del mundo, al contrario, me encanta el mundo, el bullicio, el asfalto, es decir, y una retirada de vez en cuando también, pero nunca he tenido realmente esa necesidad. Pero sí que es verdad que cuando iba a mi pueblo, a Fonsagrada, es decir, que es el ayuntamiento, pues hombre, es el punto de encuentro con tus amigos, con la gente que de niños pues que has jugado, y tuve la mala de montar una industria, pensando precisamente en la gente de mi pueblo, y ahora cuando voy me hablan de negocios y eso ya me preocupa. Claro. Pero usted sí es profeta en su tierra. Nunca nadie pero no me puedo quejar. Yo, por ejemplo, sí que es verdad que hay gente mucho más valiosa, gente con muchísimas más posibilidades de que lo tuvieran en cuenta en Galicia, y yo no me puedo quejar porque Galicia me han dado desde la medalla Castelao, que es el máximo reconocimiento del gobierno gallego, pero la medalla de oro de la Universidad de Vigo, el ciudadano del año en Lugo, ciudadano del mundo, también han legado me han hecho. Es decir, yo creo que todo lo que se puede dar y todos los reconocimientos que se pueden dar en Galicia, yo creo que los tengo, incluido el del caballero buronés mayor de mi pueblo, de Fonsagrada, conjuntamente con la que luego fue vicepresidenta del gobierno, que también su familia es oriunda de allí, que es María Teresa de la Vega. ¿Usted fue monaguillo antes que cura? No fui nunca monaguillo, pero era un ayudante, ayudaba también, es decir, yo creo que era ayudante de monaguillo, o sea que por tanto tenía que primero pasar por monaguillo y luego para llegar a lo de cura. O sea, usted estaba más repicando que en misa. Repicando que en misa. Sí, ¿no? Le gustaba más repicar que en misa. ¿Y quién le enseñó a ser empresario? Pues mira, es curioso, pero eso yo creo que nos enseña, yo creo que es bastante innato. Yo fui una persona muy emprendedora toda mi vida. Yo era un niño muy imaginativo, era una persona, pero ya desde muy pequeño. Yo creo que parte de mi familia eran tratantes de ganado, por lo tanto yo nací comprando y vendiendo desde un cerdo hasta una vaca, y eso lo viví, y por lo tanto decir que es algo que se va forjando. Luego, por otra parte, pues
yo creo que era una persona que siempre decían que yo traía suerte en mi casa, que éramos 8 hermanos, y donde la imaginación la trabajaron mucho porque no había luz eléctrica, y entonces teníamos alrededor del fuego y en plena montaña y en pleno invierno, pues resulta de que en mi casa se leía todas las noches y siempre se leía un capítulo de un libro donde o llorábamos o reíamos o imaginábamos, pero yo creo que alrededor del fuego y jugando con ese, no había. Luego empezó la radio, luego vino la televisión, pero es decir, la televisión no llegó, yo no llegué a ver en mi pueblo. Y yo creo que alrededor de todo ese, yo creo que la imaginación trabajó, y de ahí pues vino toda mi apuesta futura, pero tiene mucho que ver con los primeros años de mi vida en el pueblo, ¿no? Luego es catalán desde los años 60. ¿Por qué se vino a Cataluña? Bueno, pues yo vine a Cataluña, como creo que nos hemos venido casi todos, andaluces, murcianos, gallegos, pero los gallegos, y sobre todo de las zonas estas rurales, las zonas de pueblo, pues ya sabes que la generación anterior a mí iban a Alemania, iban a Francia, los anteriores iban a América. Yo ya coincidí cuando la gente pues se venía a Bilbao, Madrid o Barcelona. ¿Y a dónde ibas? Pues normalmente ibas a donde iban tus vecinos. Y ese es un poco el motivo. Por otra parte, eso que siempre se dice de que si se habla mal de los que si fuera no tenían buena imagen de los catalanes, en esa época nosotros teníamos una imagen de los catalanes absolutamente fantástica. En el fondo, todos queríamos ser como esos vendedores catalanes que iban con su maleta, esos representantes, y queríamos parecernos a ellos. Y yo, desde el principio, tuve claro de que Barcelona era mi apuesta. De cualquier manera, yo creo que sí que hay gente que habla mal y tal, pero en el fondo a todo el mundo le gustaría ser un buen catalán. Pues ¿por qué no? Yo creo que también en ese tema, yo creo que no hemos ganado mucho en el tiempo. Yo creo que eso no ha ido a mejor, pero que evidentemente la admiración que siempre hemos tenido, y mucha gente que yo conozco, que coincide que pasaba lo mismo, no solo gallegos, gallegos de otras partes que hemos venido, porque podías elegir Madrid o podías elegir Bilbao, o incluso alguna otra ciudad. Y los que hemos venido aquí, yo creo que ha sido una apuesta por la propia imagen que teníamos de los catalanes, ¿no? Bueno, ¿y sigue creyendo en las meigas? Bueno, yo no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? A ver las ailas. ¿Qué es Filmax? Pues mira, Filmax es el producto de un sueño, de una apuesta, y en esa apuesta y en ese sueño pues estaba para mí desde el principio, y desde las primeras veces que llego a Londres y aterrizo en Hollywood, y me encuentro con la figura de un estudio. Yo no era un gran conocedor del mundo del cine, pero yo sabía que tenía que hacer esa apuesta, era la ilusión de mi vida, y entonces yo vi los estudios y yo quería ser como Warner, como Columbia, Disney, Fox, Paramount, los estudios, y dije, esto es lo que quiero. Cualquiera, se fijaban cualquiera. No, yo siempre he dicho de que la imaginación es libre, no cuesta dinero, y yo siempre he sido, en la imaginación siempre hice cosas grandes. Eso, precisamente por eso, porque no cuestan dinero. Entonces yo dije, yo quiero montar un estudio. Y es curioso, pero toda mi vida ha estado en esa línea. Es decir, yo eso es lo que quiero. ¿Qué tengo hoy? Nada. Mejor dicho, ¿qué tenía? Nada. Pero todos mis pasos eran en acabar configurando en lo que era la integración de lo que es un estudio desde la perspectiva de la producción en la ficción, la animación, la distribución nacional, distribución internacional, el lanzar directores, el lanzar actores ligados al estudio. Es decir, que todo ese fenómeno que aglutina un estudio de Hollywood, para mí era eso. Y además, desde el principio, también pensando en que fuera esa marca de referencia en el mundo latino. Es decir, que yo no quise ser, en ningún momento me he planteado que la marca, o sea, que mi empresa compitiera con los estudios americanos, o sea, en el modelo gringo en inglés, pero sí desde la perspectiva latina, y muy especialmente visto desde España, el estudio euro-latino. Eso era clave porque no existía otro, por lo tanto tampoco era muy difícil ser el más grande porque no existía ese modelo. Y Filmax hoy es la marca que representa, es la marca más conocida en el mundo, o sea, desde la perspectiva latina, es la más conocida. No hay otra que integre todas las áreas de la producción y la distribución dentro del mundo cinematográfico.
¿Y pensó en aquella época que algún día podía degenerar la cosa, el tema de la piratería, hasta dónde ha ido a parar? ¿O eso era prácticamente intocable en aquella época? Eso sí que es verdad que no lo puede imaginar, pero no solo no lo puede imaginar entonces, no lo pude imaginar hace 5 años. Hace 5 años podía prever yo, precisamente recibiendo un Goya, creo que fue hace 4 o 5 años, cuando el día de los Goya se montó aquel show del no a la guerra. Yo fui el único que dije que era el escaparate perfecto para defender la industria que nos iba a llevar a todos a la ruina. Y lo dije cuando recibí el Goya, por lo de la piratería. Todavía no había llegado a España, pero se veía venir. Y si no se tomaban medidas, si no se legislaba, si no se hacía algo, nos iba a arruinar. Y efectivamente eso no se podía prever, porque podríamos prever que bajara un 20, un 30, un 40%, que se dejara de crecer en el nivel que lo veníamos haciendo, pero que realmente nos hundiera prácticamente el negocio, porque primero fue la música, luego fue el cine, luego vino el videojuego y ahora están con el mundo editorial. Y como no se tomen medidas, sigo pensando en que acabaremos muy mal o sencillamente moriremos todos. O sea, claro. ¿Cuál es el país más pirata? Bueno, se habla de que el país más pirata es China. Hay quien dice que el país más pirata es España, pero estamos entre los 2-3 primeros, o sea que esta es la realidad. Claro. Y además las propias compañías telefónicas aconsejan que bajarse la música sin pagar encima suena mejor. Bueno, esto precisamente se ha dicho, y no solo la música, sino que decían de que, sobre todo cuando promocionaban lo de la banda ancha, decían que bájese usted las películas gratis, que es una maravilla y tal. Pero ahora Telefónica y todas las operadoras, yo creo que ya deben tener ya suficiente pensando lo suyo, porque la piratería ahora ya está en la telefonía. Ya la gente habla gratis a nivel de teléfono, por lo tanto, como no se tomen medidas, también ellos tendrán problemas. Claro. Vamos más cerca y en el tiempo. En Sitges, en el Festival de Cine, ustedes allí es el amo. Bueno, perdona, si no fuera por Julio Fernández y por Filmas no se haría. Hombre, yo creo que ha tenido mucho que ver Filmas, evidentemente, con el éxito que está teniendo a nivel nacional y a nivel internacional el Festival de Sitges, pero es que Sitges no existiría posiblemente si no fuera el Festival de Sitges. Yo creo que ha sido el escaparate perfecto, ha sido la plataforma ideal para poner en marcha, primero, todo un movimiento de gente que le gusta el mundo del cine fantástico y de terror. Segundo, el que ha sido un punto de encuentro con otros personajes de todo el mundo. Y también aquellos que nos gusta el cine fantástico, ha sido el marco ideal para poner en su día lo que fue mi sueño, que es el montar la Fantastic Factory y poner en marcha toda una línea de producción de cine fantástico y de terror pensada en los mercados internacionales. Esto, cuando lo puse en marcha, evidentemente no se lo creía nadie. Cuando dije de que teníamos que rodar en inglés o en francés o en chino, pero que teníamos que pensar en los mercados internacionales, tampoco lo veían posible. Hoy el cine español que se vende en todo el mundo es gracias a lo que fue el fenómeno de la Fantastic Factory, y a partir de ahí toda la relación con las escuelas como el SCAC, con las propias universidades, preparando gente que está pensando en el cine fantástico, creo que ha sido clave para la industria audiovisual española. Pero por lo tanto yo diría que para nosotros ha sido fundamental el Festival de Sitges, y para el Festival de Sitges pues creo que nuestras aportaciones pues creo que también han sido valiosas. ¿Y el Gobierno de Cataluña reconoce el potencial audiovisual que tiene el país? Mira, el Gobierno de Cataluña, muy especialmente, y lo tengo que decir porque es verdad, no se reconoce siempre, pero este movimiento del cine fantástico y terror, que es hoy el movimiento de toda la industria audiovisual española en el exterior, esto nace en una conversación con Artur Mas cuando era conseller era todavía conseller de Economía. Sí. Y entonces, a partir de ahí, en esa conversación yo le dije claramente que o había una apuesta de economía, de industria y de otros sectores, o solo desde la perspectiva de cultura y con el café para todos, eso no sería posible. Se lo creyó. A partir de ahí se puso en marcha, la primera apuesta fue el ICF, con líneas de financiación para el sector, y hoy Cataluña, que estaba en tierra prácticamente, había desaparecido la industria prácticamente de aquí, no había películas que hicieran más de 1 millón de espectadores, prácticamente ninguna,
y se creó un movimiento que hoy es la locomotora de la industria audiovisual española. No hablo del cine español, no, de la industria audiovisual española. Y todo viene de esa apuesta de economía en ese momento. ¿Y su éxito más grande es Pulseras Vermellas? Bueno, pues el éxito de Pulseras Vermellas, que por cierto, como sabes, ahora se va a pasar a nivel nacional, Antena 3, la va a pasar en prime time a nivel nacional, pero el éxito también nace pues en una propuesta en su día que se la he hecho. Yo había hecho muchas propuestas de programas para producir para TV3, pero es curioso decir que uno, mira, eso de decir profeta, pues mira, yo ahí me costó mucho, en 20 y tantos años no había conseguido una serie de producción nuestra, siendo la primera compañía de producción independiente española, no habíamos conseguido, estábamos con 2 o 3 programas en Galicia, líderes de audiencia, hemos hecho otras cosas, pero aquí no era posible. Pero mira por dónde hubo un buen proyecto, una apuesta de la directora en su momento, de la directora de TV3, que yo creo que ha sido absolutamente clave, Mónica Terribas. Ella se ilusionó, fue clave, evidentemente, fue todo el equipo de TV3, pero Mónica, sin la apuesta personal de Mónica, esto no sería posible. Y mira por dónde se convierte en un éxito absolutamente fantástico aquí, un éxito internacional. Ahora mismo, como sabes, es decir, que a través de Marta Kaufman, el propio Spielberg, para ABC en Estados Unidos, está en marcha el proyecto, se ha cerrado ya en varios países. Y estamos ahora preparando precisamente el rodaje de la próxima temporada y estamos felices y contentos porque además hablamos de un producto, al margen ya del éxito que está teniendo de audiencia, de un producto de una calidad y de un nivel para una televisión pública como pocos. Bueno, pero también tiene otras películas y tuvo también películas de éxito. Bueno, pues hemos tenido muchos éxitos, es decir, que no sé, es decir, que ahí, como sabes, pues y además no solo de los más importantes, de corte fantástico, como ha sido El maquinista con Christian Bale, fue uno de los grandes lanzamientos de Christian Bale, o El perfume, hemos conseguido que se rodara en Barcelona, reconstruir el París del siglo XVIII en Barcelona y traer una producción pues que estaba en torno a los 60 millones de euros, por lo tanto estamos hablando de una producción importante. O la saga REC, que lleva más de 100 millones de euros recaudados en todo el mundo. Hemos hecho ahora la tercera, que está siendo éxito en todo el mundo, y estamos preparando la cuarta. Hombres como Balagueró, Paco Plaza o grandes directores, 20 y tantos directores han hecho su primera película con nosotros. Hemos tenido otros éxitos, como ha sido Tapas, o como puede ser El Lobo, por ejemplo, que fue otros de los grandes éxitos, o incluso ya el Manolito Afotas o Darnes, por ejemplo, hemos conseguido que fuera la segunda película de Balagueró, se estrenara en 1.700 salas en Estados Unidos y pusiera tercera recaudación con 23 millones de dólares el primer fin de semana. Esto para una empresa española, catalana, es poco conocido, se habla más de los fracasos, pero evidentemente hemos tenido éxitos de los que nos sentimos muy orgullosos y que pasarán a la historia como unos momentos realmente claves para la industria de este país. ¿En Galicia le reconocen su éxito empresarial? En Galicia lo reconocen y además en este sentido puedo decir que con mucho orgullo. En Galicia tenemos la factoría de animación. De hecho, la propia factoría Bren Entertainment en Santiago tiene 5 Goyas, por lo tanto, decir que no es muy normal haber conseguido 5 Goyas. Tenemos los cines de La Coruña, los cines de Lalín. Estamos muy en contacto y muy ligados los proyectos a la Universidad Gallega. Y a través de todo ese movimiento, que además yo presido en Barcelona, que es el movimiento de los empresarios gallegos, que es el movimiento que le llamo yo el movimiento de la confianza, miles de millones se han invertido en Galicia y muchos de los gallegos han invertido en Barcelona y en otros países del mundo precisamente a través del movimiento de la confianza. ¿Y ha pensado alguna vez que podría arruinarse o no? Yo no tuve tiempo para pensar en eso y en el fondo es que tampoco tuve la sensación de haber tenido nunca nada. Es decir, que nada, vamos a ver, quiero decir que siempre he tenido necesidades.
Siempre el problema es cómo llego cada día, y eso no cambió mi vida. Por lo tanto, quiero decir que ahora mismo que pasamos momentos duros, pues siempre puedo decir que otros muchos momentos duros también los hemos pasado y los hemos superado. ¿Cuántos cines tiene? Bueno, cines tenemos, vamos a ver, tenemos el Gran Vía 2, los de los Aneglau de Castelldefels, de La Coruña, el Alín, creo que son 40 y tantos, pero luego participamos con el AC, que tiene ahora 300 y pico, es decir, que en todo lo que es la programación. Y no es nuestro core business, los cines es un poco un negocio a más, pero que no es nuestro core business, ¿no? ¿Y se gana más dinero con las películas o con las palomitas? Dinero no ganamos con ninguno porque no estamos ganando dinero, pero nos permite estar vivos y estar en la lucha todos los días, y las palomitas tienen mucho que ver para estar vivos. ¿Cuánto le costó hacer la película El Ratoncito Pérez? Pues mira, el Ratoncito Pérez que hicimos, o sea, como sabes, hicimos Ratoncito Pérez 1, bueno, mira, cuando hablando de éxitos, bueno, y además, ¿por qué no hablar de los últimos éxitos? Es decir, que ahora mismo todavía en la semana 25 está Floquetaneu, el Floquito de Neu, que acaba de estrenarse en Polonia y se situó la segunda de recaudación con 138.000 espectadores el primer fin de semana, superando a Men in Black y todas las grandes americanas. Pues Ratoncito Pérez, la primera creo que estaba en torno a los 2,5 millones de euros, y la 2 pues creo que estaba en torno a 3,5 o 4 millones, 4 millones de euros, algo así. ¿Y cuánto se tarda en hacer? ¿Cuánto tarda en hacer una película? Bueno, por ejemplo, en animación, por ejemplo, te puedo decir que la de Don Quijote, que tardamos 7 años, y hemos invertido casi 17 millones de euros. Por lo tanto, quiero decir que esto luego viene el Cid o, por ejemplo, Ratoncito, y estos son imagen real y animación, y estos pues están desde que empiezas el proyecto a que la terminas, pues 3-4 años. Pero, por ejemplo, el caso de Copito de Nieve, por ejemplo, que ha sido además producto de un sueño mío, es decir, que yo tuve un sueño y al día siguiente tomo nota y a los pocos días empiezo a trabajar cómo conseguir la licencia, cómo involucrar al zoo, cómo involucrar al ayuntamiento, hasta que llegas al final y termina la película, nunca menos de 4 o 5 años, hasta que tienes el guión. ¿Y qué es más rentable ahora, hacer películas para el cine o para la tele? Bueno, yo creo que no se cuesta. Mira, no se puede hablar de rentabilidad. Hablar para la tele, producir para la tele siempre es cómodo. Al final, el productor, o sea, la figura del productor, que es lo que me puede suceder a mí, por ejemplo, con Pulseras Vermellas, al final tú eres un beneficio industrial y sabes perfectamente que lo que sabes seguro es que no vas a perder. No vas a ganar grandes cifras, pero vas a perder porque es un encargo de la tele. O sea, por lo tanto, tú tienes, y a la hora de financiarte, pues tienes un soporte financiero que te permite ir al banco y convertirlo en dinero. Lo otro es luchar contra el mercado. Lo otro es, y más nosotros que hacemos productos internacionales, por ejemplo, ahora, la semana pasada, hace 15 días, hemos ido a Cannes y hemos presentado nuestros próximos 4 proyectos. Pero los estamos prevendiendo, y con las preventas nosotros nos vamos a financiar y ponemos los proyectos en marcha. Vamos a empezar 2 coproducciones con Canadá, que se van a casi 11 millones de euros, pero que eso es empezar a trabajar y a prefinanciar con las preventas. ¿Qué pasa? Que puedes, hombre, no digo perder, porque hoy en día ya vas sobre los seguros. Si, por ejemplo, nosotros empezamos a vender y vemos de que a nadie le interesan nuestros proyectos, pues no se llega, ya cortamos. Pero lo de ganar es que es un negocio muy financiero y es muy complicado y desgraciadamente es difícil. ¿Y con el SGAE cómo se lleva? Pues sencillamente no me llevo. Nosotros como productores estamos más ligados a EGEDA, a la otra entidad de gestión de derechos, de la que yo soy consejero, por cierto, pero lo están haciendo muy bien, muy profesionales, y yo espero que la SGAE también en su nueva etapa, además con un gallego al frente como es Antón Reixa, pues vuelvan a funcionar las cosas y lo hagan pues como creo sinceramente que se tiene que hacer. ¿Y a usted por qué le gusta más hablar de la industria del entretenimiento que de la industria del cine?
No, a mí me gusta hablar de la industria audiovisual, porque para mí la industria audiovisual está ligada al mundo del cine, de la televisión, de Internet, de los contenidos, la industria de los contenidos. Yo creo que es que el hablar de la industria del cine se identifica muchas veces con proyectos muy personales, ligados a un director, a un guionista, siempre todo muy personalizado, y todo el mundo se apunta al éxito, nadie se quiere apuntar al fracaso. Y cuando hablas de industria en general, al final es eso, una industria en la que hay que gestionar, hay que trabajar, luchar, y los divismos y todo ese tema, el yo no existe, existe el equipo, existen las empresas. A veces cuando salimos del cine, que a lo mejor hemos visto una película casi un bodrio, cuando salimos a la calle disimulamos. ¿Por qué es eso? Tenemos la costumbre de decir como si uno se sintiera culpable de que aquello fuera malo, y te vas diciendo pero disimulando que aquello está. ¿Por qué es eso? Pues mira, pues... ¿Pero es verdad? No, es verdad, sobre todo si te invitan al estreno y que no sabes qué decir, porque en el fondo eres un invitado, porque oye, si vas pagando, entonces no disimulas, te cabreas. Dices, oye, tío, a mí no me puedes llevar al cine a pagar 8 euros, porque ya es caro, 7 o 8 euros, y las palomitas, y la Coca-Cola, y sentirte engañado. Por lo tanto, quiero decir que hay muchas películas que todos hemos hecho, yo también, absolutamente prescindibles. Y por lo tanto lo que hay que hacer es películas pensando en el público y que sea tu público. Otra cosa es que vayas a ver una buena película y que no te guste porque no es tu tema y tal. Y otra cosa es que tú entiendas de que es un bodrio y que te sientes estafado y ya no es el dinero, es tu tiempo, que has dedicado 2 horas de tu vida a algo que dices esto no puede ser. ¿Y el cine español qué lugar ocupa dentro del panorama del cine en el mundo? Bueno, en estos momentos, y vuelvo de nuevo a hablar no del cine español, porque es igual que decimos no el cine americano. Hay el cine americano que hacen para los americanos, incluso para negros, para gente local, con historias que no interesan y nunca se plantean de exportar ese tipo de cine. Por lo tanto, ese es un tipo de cine local, y cuando hablo del cine español también hay el cine que puede ir muy bien y fantástico para España, pero está el otro que se hace para exportar y para el mundo, y yo a eso le llamo para mí la industria del cine español. Esa está potente, hay más talento que nunca. Nunca la gente joven estuvo tan preparada, nunca las universidades y las escuelas estuvieron preparando gente, auténticos cracks que están saliendo, y hoy estamos produciendo y estamos vendiendo en todos los países del mundo. Yo ahora mismo tengo 4 o 5 películas, Mientras duermes, la de Balagueró, y la del El Floqueteneu, Rec 3, están pasando por todos los cines del mundo. El caso de Rec es un fenómeno que no hay país en el mundo que no esté vendida. No hay país en el mundo. Entonces, oye, que nosotros seamos capaces de fabricar. Digo, yo sé que esto en el mundo del cine fabricar le parece... No, pues mire, usted es un producto que al final estamos haciendo, pero que interesa, ya sea por el concepto, ya sea porque hay talento, porque hemos tenido ideas, interesa a todo el mundo. Pues esa parte de la industria está muy potente. Y la parte de lo que es el producto, pensando más en el mercado interno, pues hombre, pues hay fenómenos como Torrente y otras que sí realmente son, en fin, fantásticas, y estamos haciendo otras películas que no conectamos con el público. Quiere decir, algo hacemos que no hacemos bien. Bueno, de todas maneras, usted derrocha optimismo, y eso es bueno. Ahora oímos a veces quejarse de gente de la industria. Estamos viviendo la crisis que estamos viviendo, el gobierno recorta, no habrá subvenciones para el cine. ¿Esto nos puede llevar a que entremos en decadencia? Mira, por supuesto, ya estamos sufriendo, y yo, claro, tú dices que yo derrocho optimismo, claro que sí, es decir, yo todos los días procuro primero, no decaer a nivel de decir, oye, trabajar más y mejor. Pero siempre, es decir, que antes comentaba, yo me levanto todas las mañanas y ya he tenido momentos en los que a medio camino me daba la vuelta y llegaba a casa, pero bueno, ¿qué hago aquí? Pero es que no me apetecía ni ir porque evidentemente estamos sufriendo, lo estamos pasando mal. Pero es que llegaba a casa y decía, no puede ser, me cargaba de nuevo las pilas y decía, oye, hoy va a ser el mejor día de mi vida. Y cuando acepté que no podía ir a mejor y que solo cabía mejorar, empecé a estar absolutamente optimista. Y entonces ya... borrón y cuenta nueva del pasado, dejar de pensar lo que pudo haber sido y no fue, y decir, oye, pensar en el futuro. Y en esa línea de optimismo, pero fíjate, pero con esos planteamientos,
he conseguido que toda la empresa esté remando a la misma dirección y con fuerza, con espíritu positivo y jugando mucho con las emociones de todo un equipo que se marca, que tiene proyectos, eso es verdad. Y esa es la clave. Y en esa clave hemos de funcionar nuestro sector y otros. Pero el nuestro, que vive mucho de los intangibles, es decir, que claro, tú imagínate ahora ir a un banco y pedir un crédito. Pues claro, pedir... Porque incluso hasta para descontar la subvención, que la subvención también hay que convertirla en dinero. Pero claro, tú le dices, tú vas ahora a un banquero y le dices que quieres un crédito y dices, ¡buah! Yo le digo, no, para una película. Y de película la que te voy a contar yo ahora. y te vas. Pero, sinceramente, yo creo que hay fórmulas que se irán poniendo en marcha. Yo creo que... tendremos que estar pensando más en empresas y en proyectos empresariales que en proyectos de cine. Es decir, oye, no quiero hablar de una película, no quiero hablar de dos. No. Yo quiero hablar de un proyecto empresarial que me permita hacer las 10 películas próximas de los 3 años. Y eso, pensar en grande y pensar en proyectos y con objetivos, eso no cuesta dinero. Eso sí que depende de la predisposición y del estado de ánimo de uno mismo y de ser capaces de rodearte de gente positiva y gente con empuje y con garra. Y peor del que lo hemos tenido nosotros. No sé, yo creo que tú también. Pero peor que lo hemos tenido... Es como si corriéramos a ver quién lo ha pasado peor. Las hemos pasado muy mal todos. Pues ya está. Entonces te digo, oye, ¿y nos vamos a quejar? Estamos mal. Pues fíjate tú cuando dices, no, es que hemos retrocedido 10 años. No, tendríamos que retroceder 50. Y entonces sabría lo que es bueno. Me quedo con su frase de pensar en grande, señor Julio. Yo no sé si viene con frecuencia a Santa Coloma. Hombre, yo venía más porque yo era un gran vendedor de libros y Santa Coloma no había recorrido vendiendo libros todo, pero desde esa fecha solo cuando te vengo a ver, aunque no es mucho, pero vendré más. Tiene que venir, ya sabe que lo queremos. Y además estamos rodeados de gallegos. Ahí tiene su cámara porque seguramente ha pensado que le iba a preguntar no sé qué, que no le he preguntado para que usted lo comente. Yo le agradezco que esta noche haya estado con nosotros. Le deseo que tenga mucha salud para poder llevar a cabo todos sus proyectos y tirar para adelante la empresa, que no es poco, y para que con orgullo vaya luciendo a la Cataluña en el mundo y a su Galicia del alma. Mucha suerte y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente decir de que estoy muy orgulloso de estar en esta cadena, entre otras cosas, porque justo yo le admiré siempre. En el fondo me he sentido muy identificado también con su proyecto de vida personal, sobre todo de tener ambición, de pensar en grande. Yo creo que justo siempre ha pensado en grande, independientemente del proyecto en el que nos hayamos desarrollado. Lo que sí está claro es de que simplemente si tuviéramos que ir a las aspiraciones que teníamos pues en nuestros inicios, seguramente ni en los mejores sueños podríamos decir que estamos donde estamos, por muy difícil y por muy complicados que sean los momentos. Muchas gracias.